1998, la vía Medellín-Quibdó ha cobrado la vida de más de 50 personas, sin sumar las víctimas de la emergencia ocurrida el pasado viernes. Por todas estas muertes, según un abogado, el Estado colombiano debería pagar más de 50.000 millones de pesos. Según el abogado Javier Villegas Posada, lo sucedido el pasado viernes en la vía Medellín-Quibdó a la altura de El Carmen de Atrato no es nuevo. Este jurista ha demandado en 4 ocasiones al Estado por supuesta inoperancia en esta carretera. El primer hecho ocurrió el 14 de enero de 1998, cuando murieron 9 personas. El caso del 3 de febrero de 2009, que cobró 41 víctimas. Luego, el 9 de junio de 2016, con un saldo de 7 personas fallecidas. Y el 15 de octubre de 2011, con 2 víctimas fatales. La deuda del Estado con estas víctimas es multimillonaria. Aproximadamente 50.000, 40.000 millones de pesos. Aproximadamente. Al Estado le sale de pronto más económico o más beneficioso mantener unas vías de manera adecuada y correctamente construidas para evitar este tipo de tragedias, ya que ellas generan también unos temas de responsabilidad y económicamente importantes. Por el caso de las 41 víctimas de 2009, en 2018 el Tribunal de Chocó ordenó al Estado, en primera instancia, reparar un tramo de vía en el sector La Mansa, en el Carmen de Atrato. Hubo sentencia de primera instancia condenando a la Nación, condenando al Estado, al Instituto Nacional de Vías, inclusive en ella se contemplan unas medidas excepcionales en las que le obliga al Estado a hacer la reparación integral de esta vía en un transcurso y en un lapso de tiempo muy limitado. El abogado Villegas ya tomó los primeros casos de la reciente emergencia de la vía Medellín-Quibdó. De acuerdo con el jurista, irá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta tantos incumplimientos del Estado con esta vía. Y es que a propósito de esta emergencia sigue el drama de las familias. Catalina Giraldo Aristizábal era una antioqueña oriunda de Granada, Antioquia, una de las 39 víctimas mortales que dejó el derrumbe en Chocó. Ese día ella decidió viajar a una celebración familiar, pero no llegó a su destino. Y cuando nos presentaban esta oración era muy hermoso esa certeza o ese sentir en mi corazón. Catalina vivía en Medellín, era profesional en desarrollo familiar y estaba haciendo una especialización en gestión de proyectos. Su tío, Abelardo, narra cómo ese viernes 12 de enero su sobrina fue a visitar a su novio y a una celebración familiar en Chocó, pero nunca llegó a su destino. Sus 34 años de vida fueron arrebatados por un desastre natural. Pues el vuelo estaba, dice que muy costoso ya para regreso. Entonces ya pues, dijo, no, entonces ya el novio pues como gestionó para mandarle nuestros puerta a puerta, creo, con un amigo. Listo, entonces llegaron ya, pues, ahí murió la tragedia que hubo el viernes, ¿cierto? Ya avalanchas varias de él y entonces ya se bajaron ya en el punto pues más crítico donde se dio la tragedia puntualmente. Y entonces como que se bajó y se bajaron con los del carro, eran como cuatro con ella. Y bueno, si ya tomar alguna guapanela ahí, porque escampase. Y entonces ya, cuando ya se sintieron la avalancha, los compañeros del carro corrieron. ¡Catalina, Catalina! Entonces ya como que se paniqueó, como dicen los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces ya pues se paralizó y ahí la cubrió la avalancha. Ella siempre andaba con una riñonera. Por esa razón, entre los cuerpos recuperados de la tragedia, fue una de las primeras personas identificadas. Sus exequias se realizaron en el municipio de Granada, de donde era oriunda. Cientos de personas se congregaron a esta población del oriente antioqueño para darle el último adiós a Catalina. Catalina era una muchacha, una niña singular, digo yo, porque pues con un carisma, con una alegría. Y Providencia, porque la mamá que en el embarazo pues tuvo dificultades, pero salió una cosa pues, formidable, y ella era alegría en la familia, y ella pues era preocupada porque la gente estuviera bien, ¿no? Otra gente que tenía vacíos, a ver cómo llegaba, ¿no es cierto? Hasta el momento, 39 cuerpos han sido identificados como víctimas de un desastre natural que le arrebató la vida y los sueños a personas como Catalina, una mujer espiritual, filantrópica y que quedará en el corazón de quienes la vieron crecer. De que la esperanza en el amar nos salva.
Entre tanto, la Aerocivil anunció que intervendrá para frenar los abusos tarifarios del transporte aéreo en épocas de desastre. Hay una especulación en tiquetes aéreos, que las empresas que la están haciendo pues merecen nuestro rechazo. Con la muerte no se especula, eso es un negocio de la sangre. Luego de las declaraciones del presidente Petro tras la tragedia en la vía Medellín-Quibdó, la Aeronáutica Civil anunció que trabaja en una resolución para obligar al transporte aéreo a ser solidario ante hechos de desastre. Cuando suceda un desastre, quien está operando a ese destino debe referenciarse a las tarifas del día anterior al desastre y inmediatamente actuar sobre los sistemas de inteligencia artificial y reservas que mantengan para mantener ese rango, mientras nosotros ya después en un trabajo colaborativo vamos puntualmente a atender el desastre. Como complemento, Satena, la aerolínea estatal, anunció 2 frecuencias más desde Medellín y Bogotá hacia Quibdó con tarifas normales, o sea, que no han subido con ocasión del bloqueo en la vía. De esta manera se busca no solo ayudar a raíz del problema, sino regular el mercado. Inclusive las tarifas altas están congeladas, o sea, el presidente las congeló para este caso específico, ¿cierto? Entonces, porque lo que estamos es apoyando a la gente para que pueda viajar, porque no hay carretera, pero no es que estamos cobrando ni más, es que son las mismas de siempre. Satena espera movilizar esta semana 3.051 pasajeros entre Quibdó, Medellín y Bogotá.